todo, me alegro mucho de veros. El otro día pasamos un día, como decía Marco, excelente en el campo. Pudimos disfrutar de la compañía, de la presencia, y eso lo hizo especial, de la familia de Ucrania que tenemos con nosotros. Os echamos de menos, es importante que apoyemos cuando hay una cosa de toda la iglesia, que estemos ahí apoyando y compartiendo y disfrutando juntos. También este viernes ha pasado algo importante, que es histórico, a raíz de la relación que la Iglesia Evangélica mantiene con las instituciones y en este caso con el Ayuntamiento. Fuimos convocados por el alcalde a una reunión en la cual se firmaban unos acuerdos entre el Ayuntamiento y también la Iglesia Evangélica y yo creo que esto es algo interesante porque esto no había sucedido en mucho tiempo y ahí tenéis algunas de las fotografías son 3 fotografías de ese momento en que pudimos estar ahí. Pertenecemos al grupo de iglesias. ¿De qué os reís? ¿Eh? ¿Eh? Muchos hombres, sí. Pero es un hito, ¿no? O sea, no es que esto vaya a cambiar la vida de las iglesias, pero sí que es verdad que es bueno que haya ese reconocimiento por parte de las instituciones, en este caso la labor que hace la Iglesia Evangélica y la historia, el arraigo que tiene la Iglesia Evangélica en España y en Andalucía y especialmente en Sevilla. Así que fue una buena oportunidad de estar ahí, dando testimonio de presencia también de las iglesias aquí en la capital. Así que vamos a seguir adelante con nuestra misión, con nuestra tarea. Y vamos a orar antes de empezar con la reflexión de hoy. Queremos agradecerte, Señor, tu mano, que tú nos has acompañado a tu pueblo, a tu iglesia en Sevilla, Señor, a lo largo de la historia, a pesar de las dificultades, de la falta de reconocimiento, de todas las cosas, la Inquisición, la persecución, todo eso. Pero aquí estamos, Señor, y nada va contra tu iglesia, va a permanecer contra la iglesia y queremos seguir adelante siendo testimonio, Señor, a nuestra ciudad, también a nuestros vecinos. Pedimos también que tú abras nuestro corazón, Señor, que estemos abiertos a lo que tú tengas para decirnos en esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, no sé si os pasa como a mí me encantan las películas de juicios, ¿de acuerdo? Esas películas de juicios, de abogados que vemos ahí, una sala llena, repleta de gente curiosa para ver si el condenado va a ser declarado culpable o inocente. Vemos al juez, por un lado, sentado presidiendo esa reunión. Vemos a los abogados, los defensores y también los acusadores, los fiscales. Y en el centro, la persona acusada, que su vida depende del buen hacer de los abogados, del buen hacer de los jueces, ¿no es verdad? Uno cuando ve ahí al condenado, el pobre, dice, la vida está dependiendo de lo que decida el juez o del buen hacer, en este caso, de los abogados que le están acusando o que también le están defendiendo. ¿Os gustan las películas de abogados? Son muy interesantes, ¿no? O sea, las estrategias que siguen, algunos abogados saben que el individuo es culpable, pero bueno, él lo que tiene que hacer es declararle inocente, ¿no? Aunque sabe que es culpable. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero muy interesante porque hoy vamos a ver un juicio, pero no un juicio del siglo XXI, sino que vamos a ver un juicio del siglo I. Vamos a ver un juez, vamos a ver un fiscal que acusa a una persona que está ahí enjuiciada, que no tiene abogado, pero él mismo hace de abogado. A veces lo vemos eso también en los juicios, ¿no? Que el condenado no necesita defensa porque él mismo se defiende, porque a lo mejor la defensa es peor que lo que necesitaría, ¿no? Y él mismo hace de defensor. En el juicio de hoy, el condenado hace de abogado defensor. Un juicio del primer siglo en un tribunal romano. Es muy interesante esto, cómo eran los juicios en Roma, cómo se llevaban a cabo estos actos en la sociedad de aquel tiempo, en este caso con el apóstol Pablo, que vamos a ver que fue enjuiciado, en este caso ante el gobernador Félix, que era el representante de Roma en esa región. Vamos a ver ese juicio contra Pablo en el siglo I después de Cristo. Dice lo siguiente en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 1 al 27. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad.
porque hemos hallado que este hombre es pura plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazareos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que nosotros le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo, ahora era el turno de Pablo para defenderse, puesto que no tenía abogado defensor, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a nadie, a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que de ahora me están acusando. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una limpia conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran estar aquí y comparecer ante ti y acusarme si algo tienen contra mí. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, que soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabará de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después vinieron Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Mirad qué interesante, es un juicio. Tal como se celebraba en aquel tiempo ante un tribunal romano, y hay un juez, hay un fiscal, que es el que está acusando a Pablo, hay falsos testigos que asienten con la cabeza sí, 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 y hay un acusado, que es el apóstol Pablo, y finalmente hay una sentencia. Por lo tanto, vamos a ver el cuarto juicio de Pablo ante el gobernador Félix en Cesarea. Cesarea, como decíamos, era el centro. Si hay aquí un plano de la zona, ¿veis? Cesarea estaba aquí. Esa era la capital romana. Desde ahí se administraba justicia a toda la zona de alrededor. Por lo tanto, Pablo fue llevado de Jerusalén a Cesarea para ser juzgado y el juicio se celebra ahí en Cesarea. Muy interesante porque podemos ver cómo funcionaba la justicia en aquel tiempo. ¿Qué podemos percibir aquí por lo que hemos leído en el juicio? ¿Había corrupción en la justicia? El título de hoy es La corrupción de la justicia. Se habla de la corrupción, pero también de la corrupción de la justicia. Y vamos a ver esa realidad también en el siglo I. O sea, el tema de la corrupción no es algo de nuestro tiempo, es algo que está en el corazón caído del ser humano. ¿De acuerdo? Y vemos aquí la corrupción de la justicia. Vemos en primer lugar ese juicio que se celebra ante Félix. ¿Quién era Félix? Pues era el gobernador romano para todas las zonas de Judea y también de la zona de Cilicia, donde era Pablo. Por eso estaba dentro de la jurisdicción de este hombre poder juzgar a Pablo, puesto que era de esa zona. Él gobernó durante el año 52 al 59. Su centro estaba, el cuartel general, como decía, estaba en Cesarea, que era la ciudad, si os acordáis, donde vivía ¿quién? Donde vivía Felipe con sus hijas. Y también, ¿os acordáis del centurión Cornelio, que se convirtió con el apóstol Pablo? También era de ahí. Y esto es muy interesante por lo que vamos a ver después. Ahí había una iglesia en esa ciudad de Cesarea. Por eso, al final, Pablo queda detenido, pero no se le impide que pueda recibir visitas de los cristianos de la iglesia
donde están. Por lo tanto, vamos a ver que él tenía conocimiento de esa iglesia y de lo que esa iglesia predicaba, ¿de acuerdo? Tácito, que es un historiador romano, dice que este hombre, este Félix, era un maestro de crueldad y de lujuria. De crueldad y de lujuria. Hay un historiador que se llamaba Flavio Josefo, que recoge toda la época esta que estamos mencionando. Es un testimonio que no es cristiano. Esto es muy interesante porque muchas veces, bueno, claro, eso lo dicen los cristianos. No, pero en este caso son historiadores no cristianos que mencionan la existencia de este hombre. ¿Y cómo era este hombre? Porque era conocido por todos, ¿no? Y entonces Flavio Josefo también habla de él y se dice de él que era un vicioso, que era un corrupto, cosa que vemos en el juicio, y que también era una persona sumamente cruel. Era corrupto, vicioso y cruel. Y ahora vamos a ver por qué Pablo dice lo que dice. Vamos en primer lugar a ver la acusación. El juicio tiene un proceso, ¿de acuerdo? Y entonces tiene que darse en primer lugar una acusación contra ese individuo. Dice que 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Aquí tenemos entonces el tribunal, tenemos el juez, tenemos el fiscal, que es este Tértulo, unos falsos testigos que acompañan y también algunos de los ancianos, de las personas importantes de la ciudad de Jerusalén. Dice el texto que vinieron 5 días después, así que después de Pablo haber sido juzgado en Jerusalén, ¿de acuerdo? Pues se celebra este otro juicio en Cesarea, ¿de acuerdo? Y se ve que tienen interés y que tienen ganas de acabar lo antes posible con Pablo, puesto que pasan solamente 5 días entre un juicio y otro, ¿de acuerdo? Y ahí se presentan 5 días después. Entonces los que participan en esa acusación, Ananías, el sumo sacerdote, el que mandó abofetear a Pablo en la boca cuando fue juzgado delante del Sanedrín, ancianos que son, podríamos decir, responsables, gente de influencia en Jerusalén, que actúan como falsos testigos, y también Tértulo. ¿Quién era Tértulo? Este hombre era un abogado romano que fue contratado por Ananías para acusar a Pablo. O sea, era como el fiscal, era un abogado famoso que tenía la buena fama de ganar juicios, como ocurre hoy, ¿no? O sea, que cuando tienes un problema, ¿a quién llamas? Al mejor abogado, ¿no? Entonces, este era un buen fichaje. Fijaros las ganas que le tenían a Pablo, que contrataron a este, que era un piquito de oro. Son esos abogados que tú ves en las películas que son piquito de oro. Aunque estén defendiendo a un asesino, al final consiguen que le declaren inocente. Pues así era este Tértulo, era un piquito de oro. Y entonces, cuando se celebra ya, podríamos decir, ese acto del juicio, Pablo es llamado, está ahí, y Tértulo toma la palabra porque se la da el gobernador y ya empieza a acusarle. Pero es muy interesante cómo empieza. Dice, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo, o sea, entre paréntesis, todo eso era mentira. Que no era así. Aquí ya vemos esta gente que te quiere ganar por el oído, que te hace la pelota, vamos. Te hace la pelota. ¿No? Aquí se dice en España, hacer la pelota para ganarse el favor del juez. Todo lo que vemos aquí es hipocresía. No era verdad lo que estaba diciendo. Dice, por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. O sea, independientemente de que esto sea justo o no sea justo, ¿está bien dicho o no? ¿A que sí? Está bien escrito, está bien expresado, está bien dicho, ¿no? La intención era impresionar, como se hace hoy en los jueces en las películas de abogados, ¿no? Lo interesante es impresionar al jurado. Mírale la cara y dirige unas palabras que ganen tu favor. O sea, que se pongan a tu favor, ¿no? Esto es lo que hace este hombre, ¿de acuerdo? Y dice, pero por no molestarte más, largamente te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Y aquí viene la acusación. Porque hemos hallado, a ver, decidme cuántas cosas son acusación contra Pablo. Hemos hallado que este hombre es una plaga, que es promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazareos.
nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Y miró a todos los judíos que estaban allí presentes, que venían como testigos falsos, ¿de acuerdo? Y dijeron todos, es así, es así. O sea, es un proceso que si tú lo analizas, si hubiera aquí algún abogado, diría que es impecable, en el sentido de peloteo, de influenciar no con la verdad ni con la justicia, sino con el pico, con la boca, con las palabras. ¿De acuerdo? Es así. Y entonces, como era un piquito de oro, pues usó eso para ganarse el favor del juez. Entonces, vamos a ir detenidamente a ver aquí los cargos que está presentando este hombre contra Pablo, que es una plaga, que es promotor de sediciones y otras cosas más que hemos dicho, que son varias las cosas. Son acusaciones políticas, por un lado, pero luego hay acusaciones religiosas. Este es el cabecilla, el líder de los cristianos, de los nazarenos. ¿De acuerdo? Y este también entró en el templo. Estas son acusaciones religiosas. Y las primeras son acusaciones políticas. Este hombre es una plaga. Este hombre está levantando por donde va a gente que se opone a César. Muy interesante que aquí ya se mete a César cuanto antes no se ha hablado de César. Él quería presentar ante el gobernador, o sea que este hombre estaba cuestionando a César, ¿de acuerdo? Al mencionarle por nombre. Entonces, las sediciones eran la mayor preocupación de los romanos en aquel tiempo. A ellos no les importaba la religión. En un sentido, como hemos visto, los romanos eran, podríamos decir, más respetuosos con la religión de Pablo y con las convicciones de Pablo que el propio Sanedrín y los propios religiosos judíos, que los fariseos, ¿o no? Eran más tolerantes. De hecho, ellos salvaron la vida de Pablo varias veces, porque eran tolerantes con las creencias de la gente. Allí donde llegaban, si la gente tiene una religión, bueno, lo sometían, tú pagas los impuestos y no te rebeles contra César. Ahora, como te rebeles, como hagas un tumulto, caeremos sobre ti y te vamos a destruir. Entonces lo que querían es mantener la paz, que no hubiese grupos de oposición hacia ellos y contra ellos, y que la gente creyese lo que creyese. Por eso algunos dicen, estas son cosas religiosas. Esto no vamos a condenar a un hombre, los romanos, en ese tribunal romano por cosas que son de religión, de convicciones religiosas que nosotros respetamos, ¿de acuerdo? Y que no merecen la muerte. Pero vemos eso, que hay cargos políticos por un lado, es una plaga, es promotor de sediciones por todo el mundo, ¿de acuerdo? Cosa que era mentira, porque lo que ocurrió en Jerusalén lo comenzaron ellos. ¿Os acordáis cuando arrestaron a Pablo, ese tumulto? Decían que lo había ocasionado Pablo, no fue Pablo, fueron ellos que, podríamos decir, manipularon a toda la multitud diciendo que ese hombre había entrado en el templo y lo había, ¿me entendéis? Entonces, fijaros cómo los argumentos se usan a favor de cada uno. Es una plaga, promotor de sediciones. Y ahora, en segundo lugar, entran los cargos religiosos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. Y también intentó profanar el templo. Por lo tanto, aquí se reconoce que existía Jesús y que tenía seguidores. Y que este hombre, en un sentido, era un líder. El apóstol Pablo era un líder de los cristianos en aquel tiempo, de los que seguían a Jesús de Nazaret. Ahora, los nazarenos son seguidores de Jesús de Nazaret. Pero era un término despectivo, porque de Nazaret no puede salir nada bueno. Era como gente analfabeta, vivían en la parte peor del territorio judío, por lo tanto no era un comentario, oye, mira, estos siguen a Jesús de Nazaret. No, era con desprecio. Esta gente de ese lugar, que son analfabetos, etcétera, esta gente sigue, son de allí. Era un comentario despectivo acerca de los nazarenos, ¿no? Y entonces también dice que intentó profanar el templo, cosa que también no fue cierta, no fue verdad. De hecho, Pablo, más adelante vamos a ver, y bueno, vamos a ver, aquellos que me acusan de que yo he profanado el templo, ¿dónde están? ¿Cuáles son las pruebas? No han venido, no se han presentado, ¿de acuerdo? Cargos políticos, cargos religiosos, y ahora también en ese discurso del piquito de oro, incluye a Lisias. ¿Quién era Claudio Lisias? ¿Quién era? Era el responsable de Jerusalén, romano en Jerusalén,
¿de acuerdo? Que fue el que juzgó ya a Pablo también en la ciudad de Jerusalén. Y dice que nosotros queríamos juzgarle, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia. Y dice uno, pero ¿de quién era la violencia? Si Claudio Lisias protegió a Pablo de la violencia, pero de ellos contra Pablo, que lo querían eliminar. Y ellos dicen que no, que la violencia no era de ellos. La violencia era de Claudio Lisias, que vino, podríamos decir, a proteger a Pablo porque lo querían linchar. Pero ¿veis los abogados lo que hacen? La violencia, entonces metió aquí podríamos decir, al compañero del juez, como que se había interpuesto en esa situación. Dice, lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, y tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. O sea, lo que hizo este hombre fue proteger a Pablo. Y la violencia venía del lado de los judíos, no del lado de los romanos. Lo tuvieron que sacar a volandas, como ya hemos dicho, ¿no? Entonces, pero qué curioso, que él atribuye la violencia, en este caso, a Claudio Lisias y a los romanos, ¿de acuerdo? Y ahora, pues están ahí los falsos testigos que los judíos, versículo 9, dice, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Esto es lo que hacían cuando el abogado defensor, acusador, les miraba, argumentaba, les miraba y toda la gente decía, sí, así fue, pero no fue así. O sea, son falsos testigos que están ahí también. Vamos a ver ahora, podríamos decir, esa es la parte del fiscal en ese juicio, ante ese juez, con esos testigos falsos, pero vamos a ver cómo Pablo se defiende. En este caso, la defensa de Pablo, que era también legítimo que sucediese en un tribunal romano. O sea, los acusados tenían el derecho a defenderse y Pablo lo hace. Dice, habiéndolo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, lo cual quiere decir que hubo un momento en que el juez se dirigió a Pablo y dijo, venga, ahora te toca a ti. El fiscal ya ha expuesto sus argumentos, ahora te toca a ti. Entonces respondió Pablo. Vamos a ver la diferencia que hay entre cómo se presenta el Pequito de Oro y cómo se presenta Pablo. Dice Pablo, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Aquí hay peloteo, aquí hay intento de ganarse, simplemente le trata con educación, reconoce su posición y dice, paso a defenderme. Como tú puedes cerciorarte, o sea, que hay pruebas sobre esto, no hace más de 12 días, que fue cuando sucedió, yo subí a Jerusalén a adorar. Y ninguno me halló disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas por las que ahora me acusan. ¿De acuerdo? Entonces ahora Pablo lo que está haciendo, tan pronto como se le da la palabra, es rebatir cada una de las acusaciones que Tértulo ha dirigido contra Pablo. ¿De acuerdo? Él dice, se me acusa de ser un sedicioso perturbador, y es lo que acabo de leer, en ningún momento no hay pruebas de que yo haya hecho eso, ni en el templo, ni en la ciudad, ni en las calles de Jerusalén. No hay pruebas de eso, de que lo que me están diciendo de mí sea verdad. Así que podemos decir que rebate esa primera acusación. La segunda, que era cabecilla de los nazarenos. Mirad, es muy interesante porque, como hemos dicho, a los cristianos se les llamó cristianos un poco más adelante, ¿de acuerdo? Pero al principio se les conocía como eso, como los nazarenos o como los del camino, porque lo vamos a ver después, ¿no? El camino. ¿Cómo era visto ese camino? O ese grupo de personas que seguían a Jesús de Nazaret. Pues una secta. Era una secta, lo mismo que consideran que es la iglesia hoy, ¿no? Que si no eres de una determinada religión, eres una secta, ¿no? Entonces, ellos llaman secta, dice Pablo, ellos la llaman así, o herejía, pero no es eso, el cristianismo es el cumplimiento de la ley y de los profetas, en los que ellos mismos creen. O sea, Pablo está argumentando aquí que nada de secta. O sea, que todos los profetas y toda la ley del Antiguo Testamento estaba señalando al Mesías, que es Jesús de Nazaret, y que formaría un nuevo pueblo que sería la iglesia. Así que yo no me estoy inventando nada nuevo. Este es el cumplimiento. Y dice también, el Dios de ellos es el Dios mío, es el mismo Dios. Lo que pasa es que ellos se han quedado a mitad. Ellos no han aceptado que Jesús de Nazaret sea el Mesías, ¿de acuerdo? Y
y consideran a la Iglesia como un pueblo ilegítimo. Ellos son un pueblo legítimo porque son los judíos, pero no puede haber una Iglesia compuesta de judíos y de gentiles, no puede ser un pueblo legítimo. Entonces está argumentando en ese sentido que lo que él cree no es otra cosa que el cumplimiento de lo que los judíos han estado creyendo todo el tiempo y esperando, ¿de acuerdo? En tercer lugar, la profanación del templo. Dice, vine a traer una ofrenda, a cumplir un voto. ¿Qué está demostrando eso? Que respeto el templo, que respeto las tradiciones y al templo. Así que nada de profanar el templo. Esa es una acusación que se han inventado los judíos de Asia. Pablo menciona que había un grupo, cuando Pablo llegó a Éfeso, que fue una iglesia muy importante en toda la región, pues había un grupo ahí de judíos que estaban descontentos con que surgiera una iglesia en Éfeso. Entonces perseguían a Pablo, pero a esto le seguían allí donde Pablo iba. De hecho, cuando ya, si os acordáis, muchos de los recorridos que hacía Pablo, detrás de Pablo venían estos de Éfeso. Un grupo de judíos de Éfeso que se la tenían en gana, iban a por él. Y entonces dice Pablo, que esto fue este grupo que me perseguía, desde Éfeso, que me tienen en gana, que me la tienen jurada, ¿no? Este me la tiene jurada. O sea, no, es que cuando alguien te la tiene jurada es que va por ti, y va a ir detrás de ti hasta acabar contigo. Pues estos son, que me la tienen jurada, que me persiguen y además que no los veo por aquí. Porque si se me acusa de algo, que he profanado el templo, ¿dónde están los acusadores? ¿Y dónde están las pruebas? Pero no las tenían, no era verdad. Por lo tanto, no se presentan en el juicio. Entonces, Pablo inmediatamente les descalifica esa acusación de que había, podríamos decir, entrado en el templo y tal, pues la descalifica porque allí no están las pruebas ni los acusadores. Así que el crimen del apóstol Pablo, cuando vemos su argumentación, es que era seguidor de Jesús de Nazaret, que no era otra cosa más que creer en el cumplimiento de las profecías y de los profetas, y que ahora es cristiano y que cree y introduce aquí el hecho de la resurrección. Que yo creo que los muertos resucitan, como Pablo sabía que había un grupo en el Sanedrín que creían en la resurrección. Entonces, bien, ya está, ahí termina Pablo rebatiendo las tres acusaciones que hacen contra él. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería la sentencia? Bien, la sentencia viene ahora. En la tercera parte de este pasaje es la sentencia. Entonces, Félix, ¿de acuerdo?, que es el juez, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, ¿qué sabía este hombre de este camino? Bueno, Pablo está hablando del camino, es lo que yo decía antes. Probablemente la iglesia en Cesarea, Felipe y sus hijas, y este centurión también, tenían un buen testimonio. Fijaros la importancia de tener un buen testimonio en la ciudad donde uno está. ¿Quién informó a este hombre acerca de este camino? Él sabía quién eran los cristianos, qué es lo que creían, etcétera, etcétera. Y tenía buen concepto de los del camino, que era, como he dicho, como se llamaban aquellos que seguían a Jesús, que había dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y al final es un bonito nombre, ¿no? Yo creo que si hay una iglesia que dice, mira, nosotros nos vamos a llamar el camino, muy bonito, porque en la iglesia, en la vida hay dos caminos que podemos tomar. Es el camino que desprecia a Jesús y que vive de acuerdo a sus propios criterios, o es el camino que acepta a Jesús y le considera en lo que él tiene que decir en relación a la vida, a la asistencia, etcétera, etcétera. Así que cuando Jesús dice, yo soy el camino, pues los cristianos aceptan a Jesús como ese camino y le siguen como un camino nuevo ahora en su vida a partir de la conversión. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, este hombre tenía buen testimonio de esa comunidad que estaba en la ciudad de Cesarea. Y Felipe y sus hijas probablemente eran conocidas. Y también el centurión con toda su casa, que se convirtieron y se bautizaron con la predicación de Pedro. Entonces, lo que hizo este hombre es que fue un cobarde. Porque él podía haber dictado una sentencia de inocencia. Este hombre, estos son asuntos religiosos. Ciertamente no hay ninguna prueba contra este hombre, por lo tanto, él podía haberle declarado inocente y haberle dejado en libertad. Pero como hemos leído, dice que cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. O sea, como se movía por intereses políticos, él quiere que Lisias, que era el responsable en Jerusalén, también en un sentido, de nuevo, esté ahí para volver a juzgar a Pablo, ¿no? Y entonces vamos a suspender el juicio
la sentencia y entonces voy a conocer cuando él venga, de acuerdo. Entonces manda al centurión que custodia a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no se le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Lo que he dicho, probablemente Pablo estuvo 2 años aquí, probablemente el sostén, el apoyo de Pablo en ese tiempo de cárcel. Bueno, era un periodo de semilibertad. Pablo, podríamos decir que le encomiendan a un soldado, va a estar encadenado continuamente a un soldado romano, y ahí utilizaría Pablo el tiempo para predicar el Evangelio, ¿de acuerdo? Pero, podríamos decir, tenía semilibertad, o sea, no estaba en una celda oscura donde nadie le podía visitar. Podían venir familiares, amigos, cristianos, a atender. Además, claramente dice que no se le prohíba que nadie quiera venir a visitarle. Efectivamente, la Iglesia tiene que ser apoyo también de los que están en las cárceles. Me encanta ese ministerio de las cárceles. Hay hermanos que están yendo a la cárcel de Sevilla y otras cárceles en España para estar con los presos, ¿no? Para dar apoyo, ánimo, predicar el Evangelio a los que están presos. Probablemente, como decía, esta iglesia de Cesarea fue la que sostuvo a Pablo durante esos 2 años, durante el tiempo que él estuvo ahí, ¿no? Algunos días después, dice, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Mira, aquí vemos lo que decía, ¿no? La corrupción de la justicia y los tejemanejes políticos de hoy y de siempre. De hoy y de siempre, ¿no? De políticos y jueces, de algunos políticos y de algunos jueces, porque tampoco todos son iguales, ¿no? Pero aquí vemos esas movidas que hay entre los jueces, entre los políticos, algunos políticos, ¿no? Pudiendo declarar inocente a Pablo, o sea, le mantiene todavía preso. Y es porque tenía intereses políticos, ¿no? Él está informado de estos cristianos, de este camino. Y no le deja en libertad, le deja preso, porque hay algo ahí que pretende todavía, ¿no? Dice que un día de ellos viene con su mujer. Dice que su mujer se llamaba Drusila, y es muy interesante porque este hombre tenía 3 mujeres, por eso era un inmoral. Esta Drusila era hija de Herodes Agripa, el mismo que mandó matar a Santiago, el hermano del Señor, que está al principio del libro de los Hechos, que ya hemos visto. ¿Os acordáis? Por eso ese Santiago no pudo venir a Santiago de Compostela, que fue el primero que murió y murió allí. Pero bueno, eso es una invención de la Iglesia Católica, ¿no? De que ese Santiago vino aquí, ¿no? Pero esta Drusila era hija de Herodes, la hija menor de Herodes, que estaba casada con este hombre, pero con otro hombre, pero este romano, este Félix, se encaprichó de ella y entonces tramó una separación para que dejara a su marido y viviera con él, como así hizo. Entonces tenía 3 mujeres, convivía con 3 mujeres. Era un inmoral. O sea, y dice que Pablo, le predica. Y curioso que en otros casos, en otros juicios, lo que hace Pablo es, yo creo, la resurrección, pero aquí es como más específico, no sé si lo habéis notado. O sea, habla de la fe en Jesucristo, pero habla también de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Oh. Eso de no hablar del pecado para no ofender, eso que podemos escuchar, no, en mi iglesia no se habla del pecado porque no queremos ofender, eso es no ser fiel a la Biblia. O sea, Pablo conocía bien a este hombre y le dirige un mensaje tremendamente personal. Tan personal es que él no quiere escucharle. Ahora vamos a ver ahora. Le habla de 3 cosas. De la fe en Jesús, le habla de la justicia, le habla de el dominio propio que no tenía y del juicio que va a venir también, que eso está por llegar. Así que los historiadores, ahora volvemos a lo que yo mencioné antes, los historiadores de aquel tiempo decían que este hombre era un vicioso
Y un vicioso es aquel que no tiene dominio propio. Y Pablo habla de dominio propio. O sea, es que él está hablando a él. Es como cuando Juan el Bautista denunció, ¿os acordáis también lo mismo? Que le costó la vida. Pues está haciendo un mensaje de confrontación, ¿de acuerdo?, a la vida inmoral de este hombre. Y le habla de dominio. Tú no tienes, no sé si esto fue lo que dijo exactamente, pero de alguna manera le estaba confrontando con la vida que vivía. O sea, una persona viciosa, y los historiadores decían que era un vicioso, era una persona que no tiene dominio propio. El otro día se nos habló en la conferencia con Esther de la pornografía. La gente que está ahí en el ordenador, en el teléfono, entrando a páginas de pornografía y todo eso. Es no tener dominio propio, o sea, es ceder, ¿de acuerdo?, a una serie de deseos y de pasiones que están dentro del corazón. Mira, fue un mensaje completamente personal. Como era cruel, como era también cruel, también le habló de la justicia. Habló del dominio propio y habló de la justicia, porque era tremendamente cruel, como vamos a ver después. Y por lo tanto, ya que era así, le habló del juicio venidero. O sea, un día, Félix, vas a tener que dar cuentas de tus actos. O sea, ¿pensáis que esto es un mensaje de un condenado que está atacando la moral y la ética del que le va a juzgar? Bueno, ya el juicio se había acabado, se había pospuesto. Esto es una conversación personal. Ahora viene él con su mujer y quiere hablar con Pablo. Y Pablo le habla de la fe en Jesús, pero también le confronta con su vida inmoral. ¿De acuerdo? Tuvo que ser el mensaje tan directo y tan verdad que ¿qué es lo que hace Félix? ¿Qué le dice? Mirad, lo dice aquí el texto, pero Félix se espantó. ¿De qué se espantó? ¿De qué se espantó Félix? De que estaba hablando de él. Mucha gente cuando viene a la iglesia dice, habla conmigo, me dice, oye, ¿tú cómo sabes que yo no sé nada? ¿Alguien te ha dicho que no, yo no sé nada? Es que yo me he sentido completamente identificado con todo lo que tú has dicho. ¿Alguien te ha tenido que contar que no, que es el Espíritu de Dios que te está hablando directamente? Y eso fue lo que pasó aquí. O sea, que fue un mensaje para este hombre. ¿De acuerdo? Que Pablo o sea, eso de, no voy a ofenderle porque es el gobernador, me puede condenar, o este tiene poder, hombre, me puede luego ayudar en la extensión del Evangelio, cuando le pida un terreno para edificar una iglesia, a lo mejor me lo va a dar. No, él lo denunció públicamente con la palabra en la mano, hasta tal punto que fue tan verdadero que este hombre se sintió completamente, ¿de acuerdo?, culpable. O sea, es como aquella persona que dice, oh, mira, quiero hablar contigo. Es que me siento culpable. Esto podía haberlo dicho este hombre en ese momento. Dice, me siento culpable. Podía haberle cogido Félix a Pablo allí al lado. Dice, me siento culpable. Y Pablo le había dicho, no es que te sientes culpable, es que eres culpable. no es que te sientes culpable, es que te sientes culpable porque eres culpable, porque eres así. ¿De acuerdo? Y entonces por eso se espanta y dijo, ahora vete, en otro momento te llamaré. Mira, cuando uno es confrontado con la verdad de la palabra de Dios, uno puede hacer dos cosas. Esto ya para todo el mundo, ¿eh? Podemos hacer lo que hizo Félix, decir, bueno, ya es tarde, ya otro día te escucharé. Podemos evadir lo que Dios está diciéndonos, lo que nos está hablando al corazón. O podemos reconocer que tiene razón Pablo. ¿O no? ¿Qué es lo que solemos hacer con más frecuencia? Salir de ahí. Salir de ahí. Cuando somos confrontados, ¿no? Entonces, él pone fin a la conversación, pero también pudo haberse arrepentido. Y yo te digo, es lo que todos podemos hacer. O sea, cuando tú estás siendo confrontado por la verdad de Dios, que Dios te está tocando el corazón, tienes dos opciones. O te escabulles como este hombre, en otro momento te escucharé, o dices, es verdad, yo soy así. Y yo necesito que Dios me cambie. Pero además de vicioso, era cruel, como he dicho, ¿no? Y además de cruel, era corrupto.
era un hombre corrupto. Dice que esperaba también con esto, que le visitó varias veces, que Pablo le diera ¿qué? Dinero para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Probablemente durante 2 años este hombre de vez en cuando iba en busca de Pablo para hablar con él, pero en el fondo no era para buscar justicia, no era para aprender más acerca de Jesús, no es para aprender más acerca del dominio propio, de la justicia, de la verdad, era para ver si podía sacarle dinero a Pablo. Así que la corrupción de la justicia, ¿no? El comprar a los jueces para que hagan una sentencia a tu favor. Según la ley romana, él tenía la capacidad, este hombre, de declarar inocente a Pablo, porque no había cargos contra él. De hecho, Claudio Lisias, con el que él quiere ahora de nuevo volver a Pablo, llevar a Pablo y hablar con él ya no había visto nada contra Pablo. De hecho, una parte del Sanedrín tampoco. Cuando Pablo dijo que creía en la resurrección, una parte del Sanedrín se puso de acuerdo con Pablo. Dijo, si este hombre cree en eso, nosotros también creemos en eso. No hay pruebas para... ¿Me entendéis? Entonces, pero sin embargo, no le dejó en libertad porque esperaba el soborno. Mira, el soborno, estaba prohibido en la ley romana y, sin embargo, era algo frecuente, como ocurre hoy también. El otro día colgó Pérez Reverte, que yo sigo en Twitter, cobró, cuando se hablaba de, bueno, en este momento hay un caso de corrupción tremendo, no voy a decir el partido, pero está ahí en los medios, ¿no? Y Pérez Reverte subió un texto antiguo, ¿de acuerdo? Y digo, mira, viene como anillo al dedo a lo que estamos viendo ya en la sociedad, en el juicio de Pablo. Dice lo siguiente Pérez Reverte, en un sentido, confrontando la corrupción de hoy, dice lo siguiente: pobre del Estado que sufre a estos hombres. Creen que las provincias les han sido entregadas por el Senado para que se den a la lujuria y se enriquezcan. El prefecto del pretorio era un mendigo 3 días antes de ser nombrado en su cargo y de pronto se ha hecho rico. O sea, esto era de historia augusta, no es un texto de Reverte, sino que él menciona de la antigüedad. Dice, este individuo recibió una responsabilidad del Senado y de acuerdo, que era un miserable, era un pobre, y de pronto se ha hecho rico. ¿De acuerdo? Quiero decir que es muy fácil también, cuando hablamos de la corrupción, decir, bueno, la corrupción está en los políticos. Mira, la corrupción está en el corazón, todos somos corruptos. Nuestro corazón está corrompido, está estropeado, ¿de acuerdo? Y ya viene de atrás, y aquí vemos que este hombre está queriendo sacarle dinero a Pablo, viendo que era inocente. Y lo dejó 2 años en la cárcel, a ver si finalmente Pablo, de esas ofrendas que él había recogido por todas las iglesias y que trajo a Jerusalén, él dijo, este tiene que tener dinero, porque ha venido a Jerusalén a entregar una ofrenda a los cristianos en necesidad. Pues voy a ver si puedo quedarme con una parte. Además era cruel, porque en una disputa en Cesarea, en la ciudad donde él estaba, había una división entre los que eran judíos y los que eran no judíos. Y él mandó a sus soldados para aniquilar a la parte judía en esa disputa y quedarse con su herencia y con sus casas y con su dinero. Por eso fue mandado llamar a Roma y por poco se lo cargan. O sea, ya entre ese juicio que él ha tenido y el que va a tener ahora, ya él no está en el poder. De alguna manera Roma le llamó, podríamos decir, a consultas y le despojó del cargo. ¿De acuerdo? Así que Pablo tuvo que esperar al siguiente gobernador que sería nombrado, por ser, como hemos dicho, cruel y vicioso, etc. Así que, ¿sabéis quién le destituyó de su cargo a este hombre? El propio Nerón. O sea, cuando Pablo está apelando a César, que vamos a ver la semana que viene, a quien está apelando es a Nerón. Y fue Nerón el que destituyó del cargo a este hombre, a este juez corrupto. Así que Pablo pasa 2 años más en Cesarea de manera injusta por las artimañas de los hombres hasta que llegue el nuevo procurador, Porcio Festo, que va a volver a juzgarle, que es cosa que veremos la semana que viene.
Pero mientras tanto, dicen los estudiosos que Pablo no perdió el tiempo. Probablemente Pablo, durante esos 2 años, no estuvo allí lamentándose. ¿Sabéis lo que hizo Pablo en ese tiempo? Escribió algunas de las cartas de la prisión que hoy estamos leyendo. Probablemente Filipenses fue una carta que Pablo escribió durante el tiempo que estuvo preso en Cesarea. Conclusión, y ya termino. Vemos la corrupción de la justicia. Tanto Félix como Poncio Pilato, con Jesús, en el juicio de Jesús, actuaron por intereses personales y políticos. Y yo digo, vaya juez, vaya tribunal, y que no podemos llegar a la conclusión de creer en la justicia a ciencia cierta. O sea, la justicia, como todo, está corrupta, pero la justicia divina no. O sea, así que hemos de creer en la justicia divina. Por eso Pablo dice, llegará un día en el cual tú vas a ser juzgado y no te vas a ir de rosita, tú vas a responder por la crueldad y por la manera en que has gobernado este pueblo, y por etcétera, etcétera, etcétera. Así que en las manos de Dios estamos. Si hay alguien yo muchas veces digo, madre mía, esto de ir a un juicio hoy día es como jugártela, ¿eh? Porque como tengas a un juez, como tengas a un abogado, y como, ¿entendéis? Madre mía, ¿me entendéis, no? Estoy dependiendo de muchos elementos que no tienen nada que ver con la verdad y con la justicia. Pero gracias a Dios que creemos los cristianos que un día habrá un juez justo, ¿de acuerdo? Y estaremos ante su tribunal. Pero solo serán declarados inocentes aquellos que hayan creído y descansado en aquel que perdona nuestras corrupciones y perdona nuestros pecados. Pero a pesar de eso, otra cosa que podemos ver detrás de la escena es que a pesar de la injusticia de los hombres, Dios está cumpliendo su propósito de llevar a Pablo delante de Nerón y predicarle al mismísimo Nerón acerca de la fe en Jesucristo. ¿Quiere decir eso que el cristianismo se ha hecho paso? Si hemos estado atentos al libro de los Hechos, descubriremos que el cristianismo se ha hecho paso en medio de la persecución, de la injusticia, de la dificultad, de las acusaciones de secta, del maltrato. ¿Me entendéis? Eso ha sido así. Y así va a seguir siendo. Así va a seguir siendo. Dios Jesús, si a mí me han perseguido, a vosotros os van a perseguir. Pero Dios está de nuestra parte. Y cuando estemos en ese tribunal un día, Cristo se presentará delante como abogado defensor. Ahí sí que tendremos ya tenemos un abogado defensor que es Jesús, y dirá, por este he pagado yo. Pero aquellos que no tengan a Jesús como su abogado defensor, pues recibirán la justicia que merecen. Dios no es injusto. O sea, la gente, oye, es que Dios, si Dios al final va a perdonar a todo el mundo, estaría demostrando que no es justo. ¿O no? ¿Eso es un Dios justo? Aquel que al final va a decir, bueno, venga, vamos a olvidarnos de tu vida en la tierra, vamos a olvidarnos de tus corruptelas, venga, todos iguales, venga, da igual si han matado a mí, venga, todos iguales, porque os quiero tanto a todos. ¿Ese es el Dios justo? No. El Dios justo tiene que administrar justicia. Esa justicia un día llegará. De hecho, hay una justicia terrenal. De hecho, lo decía la semana pasada. Todos estos que actúan así contra el Señor Jesús, dice, el que destruye mi iglesia, el que se mete con mi iglesia y con mis hijos, Dios lo destruirá a él. Y hay mucha gente que ha sido destruida, que ha sido apartada de sus cargos, que han muerto, en este caso, ¿no? Porque Dios administra también justicia en la tierra, pero un día la administrará en el cielo. Así que no hay cosa mejor, y ya termino, que tener a Jesús como nuestro abogado. Yo no sé si le tienes como tu abogado defensor, pero deberías tenerlo. Porque un día estarás delante de la presencia del Señor y tendrás que responder de tus actos, ¿no? Y qué cosa mejor que contar con el perdón, con la gracia y la misericordia de Jesús como nuestro abogado defensor. Amén. Te agradecemos, Señor, este texto de tu palabra, todo lo que podemos aprender de los detalles históricos, pero también de nuestro propio corazón, también del mundo corrupto en el que vivimos en todos los sentidos, Señor. Y nos alegramos de haber sido redimidos, perdonados, encontrados por ti, Señor. Gracias que podemos tener otros valores, otros principios de formar parte de tu pueblo, de tu iglesia, y a tenerte a ti como nuestro abogado.